El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, iniciamos los textos que nos van a ayudar a comprender la vida pública de Jesús con este primer lunes de la primera semana del tiempo ordinario, ya que este tiempo se dedica justamente a colocarnos los milagros, colocarnos cómo el Señor va configurando su iglesia, haciendo los primeros llamados, como lo hemos escuchado en los versículos que nos ha presentado el Evangelio de Marcos. Y hoy también celebramos esta Eucaristía por estos 12 años, que parecen poquitos, pero son muchos. Para algunos serán muchos, para otros serán poquitos. Pero quisiera justamente desde el Evangelio poder comprender esta experiencia, como lo decía al principio, de caminar. La historia de salvación, que algunos dicen que inicia desde el momento de la creación, otros dicen que desde el momento de la caída, y otros dicen desde el momento de la venida de Cristo. Pero la historia de la salvación, que es el motivo que tiene Dios para buscar la felicidad del hombre y que el hombre pueda de una u otra manera acercarse a su Creador y compartir ese grado de gracia, es lo que ha sucedido durante estos 12 años. Es decir, yo considero que ha sido un designio de Dios, porque así como Dios mira desde sus entrañas y elige a alguno de la comunidad para que se conviertan en sus ministros, para que se conviertan en pescadores de hombres, he considerado que un destino que el obispo coloca a un sacerdote también es voluntad divina,
también es un designio de Dios. Yo recuerdo que Monseñor Reinaldo, cuando hablaba conmigo, decía: vas para Cristo Rey. Yo en mi ignorancia eclesial, porque yo no conocía la arquidiócesis, yo había estudiado en Caracas y había salido del pueblo de Becuma, que nunca había salido de allí, me fui para Caracas. Allá estudié 7 años y cuando regresé a Valencia, muchas ciudades, pueblos, no las conocía. Y bueno, llego a Trapichito y allí estoy 2 años dedicado a la comunidad de Trapichito. Se me ordena sacerdote y me mandan a Aguirre Canuabo. Y allá me dediqué por 3 años en el ministerio. Yo no ando o no andaba en aquel momento de turista parroquial, es decir, conociendo parroquia, no me dediqué a eso. Y por eso cuando me dicen Cristo Rey, yo dije: me mandaron a Naguanagua, porque yo pensaba que Cristo Rey quedaba por Naguanagua. Yo decía: qué bueno, es un clima sabroso. Y Monseñor me dijo: no, vas para Guacara. Y decía: Guacara, ¿dónde es eso? Porque lo único que conocía de Guacara era la autopista Caracas-Valencia. Nunca había entrado a Guacara. Y eso era nuevo. Y recuerdo que le dije al padre, en aquel momento era seminarista, al padre Luis Gerardo, le llegué al seminario y le dije: tú eres de Guacara, ¿verdad? Yo necesito que me den una vuelta por Guacara para conocer la parroquia. Y recuerdo que la primera zona que visitamos fue Lago Jardín, porque Lago Jardín pertenecía territorialmente a esta parroquia. Y luego me llevó por las orillas del lago. Y yo decía que yo iba a hacer por este lago, aquí no hay nadie, aquí lo que es sembradío. Esto también es parroquia. Y después de allí me dijo: no entremos a Macario Escorcha, eso es peligroso. Eso me lo dijo, es decir, que después que salimos de la zona del lago, entramos por la avenida y me dijo: no, aquí no, esta es zona roja, padre, no se vaya a meter por aquí. Y Dios mío. Y me dijo: yo le voy a una zona más tranquila. Y me metió a las Petrocasas. Yo creo que él no conocía Guacara. Y empezamos a dar vuelta en las Petrocasas y me llevó a las casitas de madera. ¿Ustedes conocen las casitas de madera de las Petrocasas? Bueno, yo les invito a que se metan, eso es lo último. Petrocasa tiene 536 casas y después de allí hay un mundo desconocido que yo le llamo casitas de madera. Eso hay que meterse y hay que pasar el monte así, caminitos extraños por ir para abajo. Y yo decía: Dios mío, esto es grande. Porque yo venía de Canuabo y Canuabo era una población pequeña. Tiene 3 puntos claves, pero a nivel pastoral era más fácil trabajar. Una población mucho más corta, aproximadamente unos 7,000 habitantes. Cuando yo llegué aquí, la parroquia tenía 23,000 habitantes, hace 12 años. ¿Cuánto tiene hoy en la actualidad? No hemos hecho ese censo. Hay que preguntarle a la gente del clan a ver cuántas personas están en esta parroquia. Y de allí yo llevaba conmigo
a unas personas de Canuabo que venían llorando. Y nos fuimos al Samán. Y yo decía, el Samán es una parroquia sola, porque es gigante. Y después que salimos del Samán, seguimos por 1 de Mayo y seguimos por La Libertad. Y allí conocí la parroquia. Después que vi a Monseñor, yo le decía a Monseñor, ¿qué voy a hacer yo en Cristo Rey? Y me dice, vas a caminar con ellos y yo no te voy a entregar la parroquia. La parroquia, ¿ustedes se recuerdan quién me entregó la parroquia? Monseñor Roberto Sipo, ¿verdad? El flaquito, bejumero. Él fue el que me entregó la parroquia. Y él me decía, te va a llevar y presentar el gordo. Yo ya conocía a Monseñor Roberto. Y me dice, bueno, vas a acompañar a la comunidad. Es una comunidad hermosa, grande. Ellos te van a querer también. Y recuerdo que luego, después, Monseñor Roberto, en aquella homilía, les dijo a ustedes, cuiden al Padre Alexis. ¿Se recuerdan? Yo sí me recuerdo que él dijo eso, cuídenlo. Parece un muchacho, pero no es un muchacho. Porque bueno, ya venía con alguna experiencia bastante fuerte a nivel pastoral, que creo que eso fue lo que me ayudó a poder comprender la magnitud de la comunidad parroquial. Y a lo largo de estos 12 años, Dios se ha manifestado. Uno, que Él me eligió sin mérito alguno. A veces uno pide a Dios muchas cosas y Dios le da algo que uno no le pide. Ustedes tenían al padre José Luis, muy buen sacerdote, por cuestiones de alergia, pide a Monseñor retirarse de aquí. Ahora lo comprendo porque la alergia, ¿verdad? Ahora lo comprendo. Por el humo, él era alérgico a la grama, era alérgico a las palomas, a ese polvillo blanco que bota justamente la lucha y los olores fuertes que había de Café Madrid, que hoy en la actualidad Café Madrid no ha molestado mucho. Y bueno, llegué yo aquí sin conocer y hemos aprendido a fortalecernos en la fe. Ser sacerdote no es fácil. A veces la gente comprende o piensa que ser sacerdote es así a la ligera. Yo le digo a los jóvenes, aquellos que quieren discernir su vocación, que quieren descubrir su vocación, ser sacerdote no es fácil. Primero, porque hay algunas exigencias que podemos nosotros acomodar a nuestra manera. El Evangelio es duro cuando uno lo escucha y uno dice, bueno, yo quiero abrazar el Evangelio. Yo no soy perfecto. Yo seré perfecto cuando tenga 3 días después de muerte. Antes no lo voy a hacer, pero puedo caminar a la perfección. Como ustedes tampoco son perfectos. Y ustedes han dado pasos del querer y el paso del desear la perfección. Y desde esa debilidad he sentido que Dios ha tenido una Pascua con todos. Porque por aquí
por la parroquia Cristo Rey han pasado muchas personas, pero hoy en día también hay rostros nuevos, rostros que refrescan justamente la comunidad eclesial. Y algunos seguimos estando allí. ¿Qué les pido yo a ustedes? No se estanquen en los procesos, no se anclen. Si cuando uno tiene una vida espiritual, uno tiene que arrancar el ancla y tiene que caminar, porque somos una iglesia peregrina, no somos una iglesia que cree en Dios, celebra los sacramentos, pero no aumenta en la fe. La iglesia viva, la iglesia de Jesucristo, es una iglesia que camina, que se alimenta, que se fortalece, que se levanta cuando está débil, que anuncia con fuerza el Evangelio y en algunos momentos solamente calla, hace silencio y medita. Y esto se lo digo porque nosotros como clero le pedimos al pueblo de Dios, cuando murió Monseñor Reinaldo, una oración a Dios que lo repetíamos en la Eucaristía. Danos, Señor, un nuevo sacerdote según el corazón de Cristo Pastor. Y nosotros, sacerdotes, teníamos candidatos. Dentro de los obispos decíamos, posiblemente nos van a mandar a tal obispo. ¿Y cuál fue la sorpresa? El menos que estaba en la lista fue el que nos envió Dios a la arquidiócesis de Valencia. Por eso yo les pido a ustedes, si van a pedir un sacerdote, porque hay que hacerlo. Ahora, ¿cuándo Dios lo va a mandar? No lo sabemos. Pero si van a pedir un sacerdote, pídanle que el Señor envíe un sacerdote según su corazón. Que esté un sacerdote que les ayude a crecer en la santidad. No que esté acomodado a nuestra realidad. A veces uno como sacerdote cae mal porque dice las cosas clarito. Y dice las cosas así, taca. Entonces hay gente que dice, no, yo quiero un sacerdote que me hable bonito. Sí, pero la fe no es bonita. La fe es realidad. En lo que yo creo. Y creo en la persona trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que quiere una conversión. Si en algún momento he sido duro con ustedes, es porque deseo que ustedes sean santos. Porque sé que ustedes tienen herramientas para la santidad. Que son tercos, yo también lo soy. Que son necios, yo también lo soy. Que son flojos, yo también lo soy. Porque así como yo les exijo a ustedes, pastor pueblo, a mí se me exige, el obispo me exige a mí. Y yo camino siendo él mi pastor. Me toca también ir marcando pauta en mi vida y quitarme muchas cosas, y me tengo que quitar muchas cosas todavía, porque no soy perfecto. Doy gracias a Dios porque así como el Señor puso su mirada en Simón, en Santiago, en Andrés, en Juan, también puso su mirada en mí y seguirá colocando su mirada en ustedes. Son 12 años. Yo ayer decía en misa, no sabemos si hay un 13. No lo sabemos. Eso está según la voluntad de Dios.
Pero así lo he dicho desde que tengo 2 años. Siempre les he dicho en la misa de aniversario, posiblemente me cambie. ¿Sí o no? Entonces no se asombre si el día de mañana el obispo dice, hay cambio. No se preocupen por mí, preocúpense por el que viene. Preocúpense por aquel que va a tener la responsabilidad de llevarlos a ustedes a la santidad. Preocúpense de seguir sirviendo a ese. No es a mí, Alexis, es al sacerdote, porque a pesar de la debilidad del sacerdote, es un Cristo en medio de nosotros. Y debemos aprender a servirle es a Cristo Jesús, pastor. Un pueblo obediente es un pueblo que crece hacia la santidad. Entonces, es un día de agradecerle a Dios por tantos niños que han nacido a la fe, por tantos bautizados durante estos 12 años, por los matrimonios que han santificado su hogar, por los que han confirmado su fe y han recibido la gracia del Espíritu Santo, por los niños que han ido creciendo también mirando el modelo sacerdotal. A mí me da alegría cuando ustedes hablan del Padre Andrés, porque ustedes crecieron con el Padre Andrés. Y esa fue su imagen de un sacerdote. Pero esta generación ha crecido con el Padre Alexis. Y vendrán las próximas generaciones para crecer con otro sacerdote. Eso es bonito. Eso es continuidad. Eso es saber que estamos en la iglesia de Cristo. Que no estamos en una diversidad de iglesias. No, sino en la única iglesia de Cristo. No importa el sacerdote, importa la Eucaristía. Importa celebrar juntos, reunirnos juntos como comunidad y decirle al Señor, sé tú mi pan, sé tú mi bebida, sé tú mi esperanza, sé tú mi fortaleza. Ore para que de esta comunidad salgan santos sacerdotes, que de nuestra comunidad los jóvenes digan, yo también puedo ser sacerdote, aquí o en la parroquia donde el Señor quiera llamarme. Aquí hay muchas vocaciones, pero hay que trabajarlas. Aquí hay muchos matrimonios buenos, pero no les gusta el compromiso. Matrimonios que pueden ser santos si se ponen a servir fielmente a la iglesia, si ponen su vida matrimonial en manos de Dios. Siempre vamos a tener algo que ofrecerle a Dios. No te sientas nunca apartado de Dios, ni por tu pecado, ni por tus pensamientos, ni por tus ideales. No, nunca te sientas apartado de Dios. Búscalo, que Dios está con los brazos abiertos para amarte, para cobijarte, para abrazarte. Cada día hay que hacerlo mejor. Cada día hay que hacerlo desde el corazón. Vuelvo a decir, hoy es un día de gracias, porque he aprendido de ustedes, de todos. Todos me han enseñado una u otra cosa, y ustedes han aprendido de mí. Eso es apertura. Pidámosle a Dios siempre tener apertura de corazón. Nunca hagan distinción entre un cura y otro. No lo hagan.
porque eso es caer en la humanidad. Siempre miren un poco más allá. Mirar como mira Jesús. Mirar con misericordia. Aunque el sacerdote se equivoque, sea pecador, o no me guste su forma de ser, no me guste su carácter, tengo que abrazar lo que Dios ha puesto en mi historia de salvación, en mi historia parroquial. Porque Dios sabrá por qué lo ha mandado a ese lugar y lo ha convertido en pescador de hombres. Dios los bendiga, se les quiere, aunque yo no soy muy cariñoso, yo no soy pegajoso, ¿verdad que no sé? A mí me dicen que yo soy muy seco. Bueno, no bebo agua, soy seco. Pero me cuesta, yo invento, pero me cuesta, ¿verdad? Esto es una anécdota del seminario. Yo a mi director espiritual en el seminario siempre le pedía dos cosas. Yo le decía, uno, prepárame para la muerte. Porque el tema de la muerte es un tema hondo y profundo. Y él me decía, ¿por qué te tengo que preparar para la muerte? Uno, para que nunca le tenga miedo. Y dos, para que cuando mueran mis seres queridos, yo esté fortalecido en la esperanza de la resurrección. Eso siempre se lo pedía al director espiritual que me ayudara. Y lo segundo, que yo le decía, yo le decía, es que yo no soy dulce, ¿cómo puedo ser yo más dulce? Y él me decía, la iglesia no es una repostería, sé tú tal cual eres. ¿Verdad? Porque yo me preocupaba también por eso. Mucha gente me ha dicho, bueno, es que tú eres más cercano a los demás y no eres más cercano a estos. Y entonces yo hago, bueno, puede ser que sí, puede ser que no, pero es una cruz. Cada uno de nosotros tiene su propia cruz. Entonces, oren por mí, que yo estoy orando por ustedes. Sigamos creciendo juntos, caminamos juntos, estamos en el año jubilar de la esperanza y también en el año de los 50, el año de las bodas de oro de nuestra parroquia. Entonces no se angustien, ayer lo dije en el samán, sigo siendo su párroco hasta que el obispo diga lo contrario, ¿verdad? Porque ya hay gente que decía, ya el padre lo cambiaron. No, todavía sigo aquí como su párroco. Entonces muchas bendiciones para ustedes.